que la participación de Colombia en los Juegos Olímpicos de París ha sido un verdadero desastre, desastre. Gustavo Petro le quitó todo el respaldo al deporte y se lo sigue quitando. Entonces se pregunta la gente, bueno, ¿y la medalla de plata de Ángel Barajas? Ese muchachito se hizo contra viento y marea, con el apoyo de su madre, de su familia. No lo dejaban entrenar. En Cúcuta no había un coliseo donde pudiera hacer ejercicio. Se tuvo que ir para Medellín a ver cómo encontraba manera de practicar. Ángel Barajas es un héroe que no tiene nada que ver con el gobierno. Lo demás es un desastre. El desastre de París hay que cobrárselo al gobierno de Gustavo Petro. Y viene lo peor, porque están anunciando recortes al presupuesto del deporte para el año entrante. Era lo que faltaba, ¿no? Doctor Fernando, dos datos importantes alrededor de la farsa en el gobierno del cambio o el gobierno de la vida, como le llama Gustavo Petro, a su administración. No es cierto que estén apoyando el deporte o que les importe el deporte. Van tres ministras en el gobierno de Gustavo Petro del deporte, dos que tienen serios problemas judiciales. La primera de ellas, una medallista olímpica, además, Marisabel Urrutia, que sale del cargo porque le echó Gustavo Petro del cargo y sale con una investigación tremenda por un tema de contratos sin el lleno de requisitos y que está andando ese proceso. La otra ministra, la de los Juegos Panamericanos, problema porque no pagaron y fue orden del gobierno al que no le interesaba. Es que tenemos corta memoria, doctor Fernando, los colombianos a veces, pero recordemos cómo decían que para qué unos Juegos Panamericanos que iba a disfrutar el siguiente gobierno después del 2026. Y por esa razón Petro no giró la plata. Y trataron de engañar y de echarle la culpa al gobierno de Iván Duque, que demostró que no era cierto, que habían cumplido ellos con lo que se habían comprometido. El que no cumplió fue Gustavo Petro y su gobierno. Pero dos datos que no son de menor importancia. Hoy solamente se ha ejecutado el 12% de los recursos destinados al deporte en Colombia a través del Ministerio del Deporte. El 12%. La ejecución es tremendamente pobre y vergonzosa. Así que poder decir que es que están dedicados al deporte y que apoyan al deporte es una gran farsa. Y la segunda farsa que devela la farsa de Petro. Resulta que en el presupuesto que ya se presentó, doctor Fernando, el presupuesto general de la Nación para el próximo año 2025, hay un recorte del 66% en los recursos para el deporte. El 66%. Y ahora salen a decir que a ellos les importa el deporte. Por Dios. Por Dios, no les importa para nada. Lo que les importa es la primera línea, lo que les importa es el clan del Golfo, lo que les importa es el ELN. Es que hay que conseguir plática para darle al ELN, ¿no? Ah, claro, porque Recordémosle a nuestros, o se sientan en la recordémosle, mesa. perdón, de más, Ajá. perdón, de más. Recordémosle a nuestros oyentes que el ELN está pidiendo que le den el dinero suficiente para sobrevivir sin tener que secuestrar, reclutar, dedicarse, no lo ha dicho expresamente, al narcotráfico, entonces que paguemos todos a través del presupuesto. Hay que recortar el presupuesto del deporte para poderle darle plata al ELN, ¿o no? Desde principios del año, doctor Fernando, y con ocasión del cese bilateral al fuego que le dio Gustavo Petro al ELN, el ELN planteó que debía existir un fondo multidonante donde todo mundo pusiera plata para que el ELN pudiera sostenerse. Lo que ellos dicen es que es imposible sentarse a hablar de paz mientras no reciben ningún recurso producto de las extorsiones. Esto por cuenta de que les han exigido que dejen de extorsionar, que dejen de secuestrar para poder dialogar de paz. Resulta que el ELN dice, no, si ustedes me mantienen, nosotros no extorsionamos, pero como ustedes no lo hacen, nosotros tenemos que seguir secuestrando y extorsionando. Ante esos hechos se suma el más reciente, y es la solicitud que hicieron hace unos días al gobierno de Gustavo Petro de que le sacaran de la lista de las GAOs o de los grupos armados organizados, que son la lista que hace que el ejército, la policía, las autoridades tengan en primer lugar de lista la persecución y la judicialización de esas organizaciones que valga decirlo, doctor Fernando, es catalogada como terrorista en Europa. Y el gobierno de Petro y los mismos helenos han buscado que en Europa les quiten el estatus de terroristas.
Esa es parte de la exigencia que ahora hace el ELN. Ayer el ministro de Defensa, señor. Lo que conseguirán cuando el gobierno de Colombia lo saque del GAO y entonces se puedan presentar en Europa diciendo, miren, Colombia, donde nosotros vivimos, donde nosotros trabajamos por el pueblo, por el bienestar del pueblo, por el bienestar de las regiones, nos han sacado de la lista de organizaciones terroristas, sáquenos usted también. Para allá van, para allá van. Eso es lo que están buscando.